Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Déjeme que le pregunte lo siguiente, pero ojo, sin caer en meternos en cosas que a lo mejor pasan la línea de la privacidad y todo lo moralmente correcto. ¿Usted ha tenido experiencias aterradoras o paranormales relacionadas con vecinos? Piense su respuesta, hagamos memoria. Puede que al principio suene extraña esta pregunta y si le ayuda a responder, ¿qué le parece si le cuento algunas experiencias en torno a este tema? Y yo le aseguro que en esta entrega, más adelante, hay un dicho que sé que le va a acompañar cada que pase por casa de sus vecinos. Y hablando de acompañar, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vamos a comenzar con Lidia Peralta, quien desde Ecuador nos cuenta esto. Creo yo que por más que escuchemos historias de terror, nunca sabríamos bien cómo reaccionar cuando nos toque pasar por algo así. No digo que a todos nos vaya a pasar, espero que no. Al menos quienes no quieren vivir un momento así. Pero sí hablo mucho por mi caso, porque soy de Guayaquil. Tengo 2 años viviendo ya en mi departamento, en la residencial Alborada. Es un edificio de 3 pisos, donde el primero son puras cocheras y el resto departamentos. Arriba comparto piso solamente con 2 departamentos más, uno de una pareja y en el otro una señora que andaría rondando por los 70 y tantos años. A esta última vecina voy a llamarla Nora. La señora Nora no era del agrado de mucha gente del edificio. Era grosera cuando la saludabas. Hasta parecía que decirle buenos días era algo que estaba prohibido o no lo sé, porque cuando lo hacías hasta te miraba con coraje. Ya mejor decidía ignorarla, pero luego pasaba que si coincidías con ella antes de llegar a mi departamento, por ejemplo, y mejor pasaba de largo, ahí me soltaba comentarios de muchacha grosera, que quién te educó y no sé qué. Ay, pues ¿quién la entiende, señora?, pensaba. A veces ella dejaba sus bolsas de basura afuera de la puerta de mi departamento, para cuando yo bajara también cargara las de ella. Y de verdad no tendría problema con hacerlo, pero es que ni siquiera me lo pedía, no me preguntaba que si le podía ayudar, jamás lo hizo. Solo dejaba sus cosas ahí, escurriendo cosas de la cocina, muy seguramente. No, una cosa muy repugnante. Esto también se lo hacía a los otros vecinos, a la pareja. Con ellos sí hablaba de vez en cuando, y como sí teníamos esa comunicación, supimos que era la vecina la que hacía eso. Y en verdad, si en algún momento nos quedó la duda de si era ella o no, con que nos preguntara en ocasiones que por qué no bajamos su basura, confirmábamos que era ella. Le decíamos que no podía estar dejando basura afuera de las puertas porque a veces, por ejemplo, yo salía a mi empleo y cuando regresaba, esa basura ya tenía ahí desde la mañana que no la bajaba yo y se escurría todo ahí en el pasillo y ella ni las tocaba, ni siquiera estaban pesadas. Ella tenía una pésima actitud al respecto de la sana convivencia con los demás. Este tema lo toqué con el administrador del edificio, y él me descartó una idea que yo tenía desde hace tiempo, que a lo mejor era por el tema de la edad. Pero el señor me dijo que ella había comprado ese departamento como desde hace 20 años, y siempre había sido así la señora. Nunca se llevó bien con nadie, hasta parecía que quería molestar a la gente a propósito. Él había hablado con ella una innumerable cantidad de ocasiones y jamás quiso mejorar. La mejor opción era ignorarla y ya, pero su desastre ahí se quedaba en el pasillo. Yo me fui de vacaciones por un mes a casa de mis papás en Quito, y cuando regresé a mi departamento todo en orden, reanudé mi rutina laboral. Pasan unos cuantos días, y una noche estaba leyendo, acostada en mi cama, cuando me empiezo a arrullar porque me estaban rascando la cabeza de una forma tan suave que por un momento olvidé que vivía completamente sola.
Me estaban arrullando de una manera tan cómoda que hasta sentía escalofríos en la nuca. Y me doy cuenta por completo, de un segundo a otro, que eso no podía pasar. Y me paro de la cama, busco por la habitación y estoy sola. Tenía una lamparita en mi cuarto, encendida en ese momento. Podía ver bien toda la habitación. Lo tomé como que era producto de estarme quedando dormida. Y me acosté. Me puse a leer de nuevo para quedarme dormida de nuevo. Me giré hacia mi derecha. Estaba leyendo acostada de lado cuando, detrás de mí, siento que alguien se sentó en la cama. El colchón claramente se estaba hundiendo. No me atrevía a voltear, pero tenía que hacerlo. Esa ya no era mi imaginación, porque de lo mucho que se hundía, yo casi me voy del lado donde se estaba hundiendo la cama. Y debía ser alguien demasiado pesado, con todo respeto, porque mi cama no dejaba de hundirse más y más. Cuando ya me estaba yendo yo hacia ese lado hundido, con mi espalda, siento el cuerpo de alguien más detrás de mí. Yo ya me estaba recargando en esa persona por la inclinación del colchón. Tomo fuerzas, me paro de la cama, volteo y ahí estaba la señora Nora, sentada en la cama, volteando solo la cabeza a verme. Mi reacción fue salir de la habitación, ir a revisar la puerta, y cuando llego a mi puerta, donde tenía de estos pasadores de cadena que no dejan que desde afuera la puedan abrir, confirmo que estaba cerrada. Y regreso al cuarto para pedirle a la señora que por favor se retire. Pero cuando entro de nuevo, aparte de que la lamparita del cuarto había empezado a fallar, estaba parpadeando. La señora Nora no estaba por ninguna parte. Encendí la luz del cuarto porque ver parpadear la habitación, que se quedaba a oscuras por segundo, me daba miedo de que de repente me asustara la señora. No sabía qué hacía adentro. La enciendo, no la veo por ningún lado, y cuando prendí la luz, la lamparita de mi cuarto, al lado de la cama, dejó de parpadear. Se quedó encendida como siempre, y toda la habitación olía tan, pero tan desagradable que casi devuelvo el estómago. Fue un olor que no me había llegado hasta que pasó todo esto, por lo que me fui al baño, pero me pude contener. Respiré, me mojé la cara. Estaba teniendo una noche espantosa. No sabía qué demonios había pasado. ¿Por qué vi a la vecina? ¿Fue ella quien me agarró el cabello? Pensaba en estas cosas con toda la casa en silencio. Y cuando me recupero de esa sensación, camino con miedo, regresando al cuarto. No me iba a acostar, ya no tenía sueño. Pero apenas entré otra vez, ese hedor volvió. Olía demasiado a algo echándose a perder, pero de una forma muy intensa que les juro, del olor tan fuerte, pesado, hasta había empezado a sentir un montón de humedad adentro del cuarto, como si estuviera todo encerrado. Y con ese olor tan insoportable que ahora sí me hizo regresar el estómago. Alcancé a llegar al baño. Terminé de hacer eso y cuando me paré temblando de la taza, yo puedo jurar que a quien escuché riéndose desde alguna parte del departamento había sido la señora Nora. Yo jamás la escuché reírse, no sabía cómo era su risa, pero sonó muy parecido al timbre de su voz. Y por dentro yo pensaba que ya la señora Nora se había vuelto loca y no sé qué me quería hacer, cómo le hizo para esconderse, para entrar, por qué olía así en mi cuarto, cómo se metió y para qué. Estaba aterrada pensando en esto en el baño, pero no cerraba la puerta. Estaba recuperándome de lo que me pasó y diciéndome a mí misma que en caso de que ella me quisiera hacer algo físico, no me podría ganar. Ella era una señora más bajita que yo, mido 1,58 y aparte, ella era muy delgada. Y por eso tampoco tenía sentido que cuando se acostó en mi cama, el colchón se hundiera tanto como lo hizo. Así que salí. Mi departamento no es tan grande. No debería tener problema para encontrarla. Aparte, la puerta estaba cerrada. Escucharía como mínimo el pasador si ella quería salir.
pero por más que doy vueltas y vueltas en mi departamento, no la encuentro. No logré identificar bien de dónde vino la risa, que sonó un poco lejos, pero yo estaba segura que había sido en mi departamento. Y de repente que me tocan la puerta, espantándome por el ruido. Quito la cadenita, salgo. Habrían sido como las 11 de la noche. Cuando abro, afuera estaban mis vecinos, la pareja con la que sí tenía comunicación. Y ellos estaban en pijama. La chica venía pálida, su novio no, pero ambos estaban preocupados. Y apenas abro, me dicen: «Hola, vecina, discúlpanos que te molestemos a esta hora, pero ¿podemos preguntarte algo? ¿Y no piensas que estamos locos?» Por supuesto que sí, ahorita me acaba de pasar algo y me gustaría que me ayudaran con algo también porque creo que a quien van a ver como loca es a mí. Y ambos se voltearon a ver, abriendo más los ojos para que la chica me preguntara: «¿Lo que nos vas a decir que te pasó tuvo que ver con la señora Nora?» «Sí, ¿no quieren pasar a hablar aquí al departamento? Es que me da pendiente que nos escuche. No vaya a salir ahorita», les dije susurrando, viendo la puerta del departamento de la señora. Ellos volvieron a mirarse a los ojos y me dijo el muchacho: «¿No te comentaron, vecina, lo que pasó con la señora Nora?» «Ah, es que acabas de regresar de vacaciones, ¿no? Pero no te dijo nada el administrador». «Es que hace menos de una semana, creo que unos días antes de que regresaras, aquí, en todo el piso, empezó a oler muy mal, vecina. Olía a echado a perder lo que no tiene nombre, por todo el pasillo. Nosotros no queríamos pensarlo, pero cuando le avisamos al administrador y luego, con él buscando por acá, pensamos que el olor venía de casa de la señora Nora. Entonces tocamos toda la tarde. No salía, a lo mejor no estaba en su departamento, pero aguantamos todo el día con ese olor. Volvimos a llamarla en la noche, y por 1000 cosas que pasaron, el administrador le llamó al teléfono de sus hijos porque la conoce de hace muchos años. Les llamaron, vinieron y la encontraron. El departamento olía muy mal, a persona sin vida. Entonces supusimos lo peor. Nosotros estábamos afuera y nada más escuchamos de un momento a otro a los hijos gritando adentro. Ellos nunca venían a verla. En todos los años que tenemos aquí es la segunda vez que los vemos. Nos retiramos al departamento para no incomodar ni nada, porque aparte del olor, suponíamos que era una escena aterradora en todo sentido. Después vinieron los forenses. Estuvieron aquí un buen rato. Oímos todo el movimiento que tenían. Y después ya nos dijo el administrador que les habían confirmado que la señora Nora tenía ya como 2 o 3 semanas así, sin vida, en su cama. Él, al entrar por los hijos, la vio. Y dice que aparte del estado en el que estaba, la señora había fallecido sentada en su cama, con la espalda recargada en el respaldo de la cama, muy derechita, pero en ese estado. Decía que era raro verla así, ya que hasta el cuello lo tenía muy bien erguido, como si los estuviera esperando sentada. Y lo que te queremos decir, a ella, a mi novia, la señora Nora, se le apareció en el cuarto. Yo estaba trabajando en la estancia cuando me llegó un olor muy desagradable que me recordó al instante en cómo olía el edificio cuando la señora Nora ya había fallecido y nosotros no teníamos idea. Por eso fui al cuarto y ella, pues, cuéntale mejor tú. Volteo con la chica y ella me sigue contando. Yo estaba acostada en mi cama, en mi teléfono, cuando también me llegó ese olor tan horrible. Me puse a buscar con la vista hacia el frente de la cama hasta me levanté, pero cuando giro de nuevo a la altura de la cama donde yo estaba acostada y donde no había mirado antes, ahí estaba la señora Nora sentada en la cama, viéndome con una sonrisa, vecina, tan horrible. A ella yo nunca lo vi sonreír. Y luego llegó él,
Volteo del espanto, no sabiendo qué pensar, y cuando regreso la vista a la cama, ya no estaba la señora Nora. Creí que me lo había imaginado, pero cuando él me dijo que ese olor también le había llegado hasta la sala, supe que no me la imaginé. Ya corrí con él, lo abracé, y la acabamos de escuchar riéndose en su departamento. No queríamos molestarte, pero ya tampoco queríamos estar en el departamento. Y ahora que nos dices que algo te pasó con ella, no sabemos si sentirnos mejor o peor, ya que significa que la vecina sigue por aquí. Me quedé completamente impactada por eso. Les conté todo lo que ustedes ya saben de lo que me pasó con ella, y tampoco quería estar ya en mi departamento. Ellos me dijeron que saldrían, irían a la casa de un tío de la novia, y me preguntaron que si yo quería irme con ellos o si quería que me dejaran en alguna parte de camino. No lo había pensado, pero sí, les pedí que por favor me llevaran a casa de una amiga. No vivía lejos. Le llamé, me recibió, le conté. Hasta me metí a bañar en su casa porque ese olor sentía que lo traía impregnado en mí. Cuando regresé a mi departamento al día siguiente, el administrador me contó todo lo que ya me había contado la pareja, comentándome también que ese mismo día irían los parientes de la señora para llevarse todas sus cosas y venderían ese departamento. Dicho y hecho, en la tarde escuché mucho movimiento al lado y se llevaron todo. No sé si eso fue lo que hizo que ya no me ocurriera de vuelta aquella situación con la señora Nora. Dormí con mucho miedo en ese tiempo, pero quiero creer que, independientemente de cómo haya sido la señora en vida, ya esté descansando en paz. Porque haberla visto esa noche, sentir que me tocó y todo aquello, fue algo que me arruinó las noches por mucho tiempo. Al menos con este primer relato, vamos viendo ya hacia dónde van las historias, ¿no? Esta es la tercera recopilación del tema, así que más adelante les recuerdo escuchar las otras partes, que van a estar en el primer comentario, pero por ahora no olvide por favor apoyarnos con sus me gusta, que de verdad nos han ayudado bastante cuando lo hacen. De todo corazón, muchísimas gracias por ello. Y ahora, desde México, en el estado de Hidalgo, una persona que solicitó anonimato nos comparte lo siguiente. La única razón por la que pido anonimato es porque cuando esto nos pasó, te quedas paranoico, piensas que alguien va a andar detrás de ti, que en cualquier momento te pueden meter un buen susto. Y esto viene de una experiencia que tuve como hace 12 años, aún vivo por acá, en una parte de Zimapan, una localidad no tan grande, tampoco es un pueblo, es una ciudad pequeña, y por aquel entonces hasta el día de hoy, siempre he conocido a todos los vecinos de mi calle. Soy de esos que siempre saludan. Les pregunto que cómo están, o si puedo, me quedo a platicar con ellos un rato. Y miren, creo que no fui el único que no tenía idea de lo que ocurría en la cuadra, porque ya me dirán ustedes, es lo que pienso yo. Nunca he estado a favor de meterse en la vida de los demás, que cada quien haga lo suyo. Pero solamente en esta ocasión estoy de acuerdo en que a lo mejor andar de metiche por ahí permitió que la vida de mucha gente no cambiara para mal. Resulta que una madrugada mi mamá me despierta porque me dice que en la calle había un montón de patrullas. Cuando me despertó, noté que todo estaba en silencio, pero cuando la iba siguiendo a la sala, veía las luces de las patrullas en las cortinas. Nos asomamos y habían muchas unidades rodeando la calle. Cuando vimos a varios vecinos afuera, también salimos nosotros. Caminamos y estaban afuera de la casa de uno de los vecinos. Ya estaban acordonando el frente de la casa. Veíamos que allá adentro habían algunos policías caminando, varios vecinos también reunidos afuera. Y ahí vamos a preguntar de, oigan, ¿qué pasó? Y una vecina, la más cercana a mi mamá, nos agarra a los dos de los hombros, nos aleja un poco de los demás y nos dice, voy a cambiar los nombres. ¿A
acá el vecino Ramiro, a mí me contó una tarde que tenía la sospecha de que el señor don Manuel tenía ahí a un grupo raro, una secta, decía, porque venían personas a mitad de la noche, se encerraban con todo apagado, y cada quien en su mundo, ¿no? Pero él decía que veía que a mitad de la noche, que aquí ya saben, no sale nadie, a eso de las 2, 3 de la mañana, iba gente con pequeñitos, muy pequeñitos, y no salían en días. Yo sí le dije a Ramiro de que no anduviera de metiche. Sin embargo, él me decía que le daba pena, pero que por andar viendo de más, se dio cuenta de que esos pequeñitos ya no salían de ahí. Nada más las señoras y señores de esa casa. Él sí platicaba mucho con el señor Manuel. Se fue acercando un poco más, le platicó de unos problemas que tenía con su familia, que lo habían dejado solo porque Ramiro me dijo que él hace muchos años tuvo una experiencia parecida con una secta por parte de su mamá, que le fue bien a la señora porque se dieron cuenta a tiempo. Pero con esto, el señor Manuel le ofreció un tipo de consuelo, invitándolo una noche a sus reuniones. Dijo que cayó redondito el señor y que hace como un mes y unos días fue a la casa del señor Manuel y él, en la cocina, tenía una puerta que daba hacia abajo. Tenía un sótano el señor. Díganme, ¿quién de aquí de la colonia tiene un sótano así? Y eso no tiene nada de malo, pero dijo que fue como hasta la segunda semana que lo invitaron a bajar ahí y que abajo tenían altares bien extraños, cosas colgando del techo, figuras que él decía no eran ni del diablo, eran de cosas que nunca había visto. Velas, cosas en el piso, muy espantoso. Dijo que no era el único que bajaba allá, que hablaban de cosas muy horribles. Todos los que él dijo iban a la casa del señor Manuel. Era gente con muchos problemas, pero que al mismo tiempo era gente con mucho dinero y que le daban ahí su buena lana como donación. Pero luego el señor Manuel les empezó a hablar de otra agrupación que según él estaba por encima del señor y que lo instruían en muchísimas cosas, pero que para llegar con ellos allá, lo que pedían para su devoción y como ingreso, que sabrá Dios qué tanto necesitaban, qué ocurría ahí. Les empezó a pedir cierta cantidad de pequeñitos. Él ya había visto lo que les dijo y se dio cuenta de que no era la primera vez que lo hacía, pero que a lo largo del mes que él estuvo intentando acercarse más y más, en un cuarto que tenía el señor Manuel, en el sótano, él mismo, Ramiro, vio que habían dos pequeñitos allá, quedándose. Estaban esperando a que llegaran más y que abajo tenían cocina, comida, no les faltaba nada. Decía que no parecía que les hicieran algo malo, aún, que los tenían bien, pero a fin de cuentas encerrados ahí abajo. Y que él empezó a dejar de ir porque luego escuchó que le llevarían más en cierto día de la semana y que se iban a ir de Hidalgo. Y ese día es hoy justamente. Lo último que me alcanzó a contar Ramiro fue que se iba a ir para Estados Unidos, que ya tenía todo listo porque le tenía miedo a esa gente. Él era el único que no encajaba con ellos, era el más jovencito. Y yo estoy segura de que fue él quien hizo la llamada anónima. Por eso llegaron. Y dicen, yo no vi, que hace rato se llevaron a todos los de esta casa, que ya iban a partir de aquí. A lo mejor hicieron todo en silencio porque no escuchamos nada. La señora que nos contó esto era la vecina a la que mucha gente le contaba sus problemas. Era un amor de persona, sinceramente. Pero si querías enterarte de algo, seguramente ella lo sabía. Y a veces sí, te decía que no podía comentártelo porque tal persona se lo contó en secreto. Hasta eso se guardaba lo que le pedían. Pero era una fuente confiable, porque los policías no te decían nada. Y esa noche no vimos nada más, solo que andaban por todas partes. Vinieron investigadores y todo, pero ya no vimos que sacaran nada. Y a lo mejor, bueno, estoy seguro que por mi imprudencia, yo tenía 17 años. Fuimos un vecino y yo, de la misma edad,
Después de algunos días de aquello, fuimos a la casa del señor Manuel, justo cuando se fue la policía y dejaron de custodiar esa casa. Nos brincamos por el patio, y mi amigo sabía cómo abrir casas. No me pregunten cómo ni por qué. Ya no me junté con él cuando lo supe. Pero esa tarde, casi noche, entramos a la casa de curiosos. Y si bien no pudimos ver nada raro en la casa del señor Manuel, sí vimos la entrada al sótano que decía la vecina, pero la tenían sellada con una cadenota, un candado marca diablo, pero de esos que venían de parte de la policía, seguramente. Pero a las orillas de la entrada del sótano, donde era como una tipo puertota de fierro, inclinada hacia abajo, en la pared de la cocina, alrededor habían imágenes de criaturas muy extrañas. Es lo que yo podría decir que eran criaturas, porque yo tampoco vi nunca nada como eso. Tenían alas y cabezas de animal con cuerpos de persona, pero es todo lo que puedo decirles, ya que vimos todo eso rápido al escuchar autos estacionándose al frente. Volvimos a salir por el patio y habían llegado a seguir vigilando. Después ya no volvimos a entrar, pero esa casa la demolieron un mes después. Todos sabíamos lo que había pasado. Entre los vecinos se empezó a correr la voz de la secta secreta del señor Manuel y de lo que querían hacer. Sin embargo, sabíamos que ni un familiar se hizo presente en aquella casa. El señor vivía solo. Entonces, cuando la demolieron, trajeron también un pequeño camión de mezcla tapando aquel sótano. Luego construyeron un Oxxo ahí, y de Ramiro no volvimos a saber nada más. Espero que se encuentre bien, y nosotros, los vecinos, nos quedamos con miedo porque sabíamos que esa gente sabía también que había sido alguien de la cuadra que dio el aviso de lo que estaban haciendo, por lo que la vida en la calle cambió un poco por mucho tiempo. No salíamos tanto, o nos reuníamos al interior de la casa de algún vecino cuando íbamos a platicar o lo que fuera, siendo que antes de todo aquello, platicábamos afuera en la calle. Y mi mamá, antes de que ocurriera lo de aquella secta, siempre me decía que uno nunca se imagina lo que hacen los demás adentro de su casa. Y eso es obvio, ¿no? Solo que con esto entendí mucho más el significado de esa frase. Esa frase, la que le comenté al inicio, bueno, que le dije que pusiera atención más adelante, no tiene por qué ser reflejo de que alguien hace algo necesariamente malo. Pero ¿qué pasa cuando te topas con una experiencia así? Por supuesto que te cambia la percepción, no solo de la frase, sino de todo lo que pueden ocultar los demás vecinos y que pasan esa línea de hacer algo en privacidad, porque con esto me refiero a algo malo, a hacerle un daño a alguien más. Por supuesto que con esto no estamos fomentando para nada el estar viendo en la casa de los demás ni nada parecido. Por favor, que no se entienda así este mensaje. Hablamos de casos muy específicos y muy peculiares como estos. ¿O usted qué piensa? Ahora vámonos hacia Coahuila, México. Irán Pérez nos cuenta lo siguiente. Me mudé por trabajo a Monclova, en Coahuila. Tenía 27 años cuando comencé a rentar solo en la colonia Hipódromo, en la calle número 20. Cumplí ahí 4 meses, rentando en una casa en el segundo piso. Mi entrada era completamente independiente. Mi habitación en esa casa era muy aislada. No tenía más que una ventanita de estas parecidas a las de los baños, las rectangulares, por donde no entra ni una persona. Quedaba en la parte alta del cuarto. Y del otro lado, si me asomaba por esa ventana, al lado no había nada. Había un terreno baldío, pero a unos metros había un árbol ya seco. Y ahí me acuerdo que a partir del cuarto mes, en las mañanas y en las tardes, siempre se paraba un pajarito. Era un cardenal de color rojo, y a mí siempre me gustó verlo porque se quedaba ahí paradito en una rama. Lo veía perfectamente desde mi cuarto. O a veces se paraba en la orilla de la ventana. Era un espacio pequeño, pero yo nunca lo espanté. En serio, era muy frecuente verlo por ahí. Siempre notaba cuando llegaba.
Y por esos días yo recuerdo porque fue por allá del año 2003 que una vecina, una mujer de a lo mejor 55 o 60 años, quien se presentó conmigo una tarde que me la topé subiendo a la calle hacia mi casa, sin conocerla de nada, me dijo que vivía en tal casa, me la señaló y todo, y que cuando quisiera podríamos hablar de libros. A mí se me hizo raro que me comentara esto, siendo que yo no traía nada en la mano que le diera a entender aquello que leía. Pero no le comenté nada, solo le agradecí, y al despedirme de ella me fui pensando en eso. Me la vuelvo a topar al día siguiente, y es que fui a una tiendita que quedaba a 5 casas abajo. Salí y ella venía a una casa. Me saluda y me pregunta que qué me estaba pareciendo Edgar Allan Poe. Yo me quedé helado. En esas semanas justamente leía eso. Nunca sacaba ese libro de mi casa porque yo solamente leía al acostarme para conciliar el sueño. Y no le dije nada más que bien, que me estaba gustando, pero por dentro no dejaba de pensar en cómo sabía aquello la mujer. Las redes sociales no existían como ahora en ese momento. Es decir, no lo publiqué en ninguna parte. Ella no tenía cómo saberlo. Y la cara con la que me preguntaba aquello me daba miedo, porque no me quitaba los ojos de encima. La señora me veía así, con los ojos bien abiertos al hablarme, y no parpadeaba para nada. Y solo me dijo que qué bueno, que luego podíamos platicarlo en su casa porque ella también lo estaba leyendo. Y le dije que muchas gracias, yéndome. Yo siento que la señora sabía cuando yo salía a la tienda, que nunca tenía un horario fijo para eso, solo iba cuando necesitaba algo, porque pasaron 2 días de eso, y cuando volví a salir a la tienda, la señora ya venía caminando otra vez, saludándome. Y cuando la saludo, ella me pregunta que si me gustó la película de El Quinto Elemento. Ahí me asusté aún más. Yo había visto esa película la noche anterior. En mi cuarto, la había comprado hace poco. No entendía cómo esta persona sabía de esto. Y le dije que sí, me gustó. Yo también debí confrontarla a lo mejor y preguntarle que cómo sabía eso. Porque cuando le comenté lo de la película, la señora me preguntó por un libro, uno que me regaló mi mamá, de lo que pasó en Alejandría. Y no le dije ya nada, era demasiado específico para ser casualidad. Y la forma en que me veía no ayudaba en nada. El que tanto coincidía conmigo en la calle tampoco, porque me volvía a invitar a su casa, y solo le dije que tenía cosas que hacer, que estaba ocupado, despidiéndome de la señora para que solo me dijera: sí, ya sé qué vas a hacer, hablamos luego y me dices qué tal. Esa noche tenía planeado ver una película, aún no sabía cuál, pero llevaba cosas para hacerme de cenar, ver mientras salgo. Cuando voy caminando a mi casa y un vecino de al lado, un señor que tenía una carpintería, estaba en la banqueta y al verme llegar me dice: mijo, no se ande juntando con esa señora, hombre. Esa canija es bruja, se lo va a venir llevando pa'l cerro y ya no va a regresar. Me dijo, casi como enojado. Yo aproveché y le conté que ya tenía días la señora diciéndome cosas que yo hacía en mi cuarto, que no le contaba a nadie. Y el señor me dijo: híjole, pues a mí se me hace que ya te echo el ojo. A ver, venga para acá, pásele, para que no nos vea platicando porque mire quién anda allá abajo. Volteo y la señora estaba parada a la altura de su casa, en la banqueta, viéndonos sin moverse. Me dieron muchos escalofríos ahora sí, y entré con el señor. Ahí adentro, sin que yo le comentara nada más de lo que me había estado diciendo la vecina, él me dijo que la señora seguramente sabía lo que yo hacía, porque según él, la vecina se convertía en pájaro y se ponía a espiar por las ventanas. Y él también, antes de que yo le mencionara esto, me preguntó que si no había visto por esos días a un pajarito rojo. Yo creía que esto era una broma muy pesada,
Por supuesto que había notado a ese cardenal, pero yo no creía que pudiera ser una persona. ¿Cómo se iba a andar convirtiendo una mujer en pájaro? Y cuando le dije que sí, que un cardenal rojo se paraba en el árbol que daba hacia la ventana de mi cuarto y luego a veces se paraba en el marco, el señor me dijo nada más que lo esperara. Fue a la cocina y me llevó un rosario, una botellita de agua bendita, y me dijo que pusiera eso en la ventana, que si quería podía dejarla abierta y vería que con eso no solo se iba a dejar de parar ese animal en la ventana, en el árbol, sino que ya ni siquiera la señora se me iba a acercar para nada. Me quedé platicando un rato más con él. No podía creerlo, se los juro, pero la intención de este vecino me hizo sentir un poco mejor. Le tomé la palabra. Apenas entré a mi cuarto, coloqué lo que me dio. Y yo no podía creer ahora que aquel cardenal que veía siempre, no solo no se volvió a asomar por mi ventana, sino que ya ni siquiera lo veía en el árbol. Luego, con el pasar de las semanas, iba a la tienda, volvía de la oficina y nunca volví a ver a la señora, ni siquiera afuera de su casa. No tenía idea de si ella seguía habitándola, pero el año completo que renté ahí, no la volví a ver jamás. Y el vecino, el carpintero, me preguntaba constantemente que si me había servido aquello. Y yo, ahora creyéndole completamente, le dije que sí. Y no saben cuánto le agradecí, más aún cuando me dijo que aquella señora tenía fama de llevarse a muchachos allá al cerro, y algunos de plano nunca regresaron. Era todo lo que sabían de ella. Había mucha gente que no creía en eso, pero esas coincidencias no las pude pasar por alto ni yo, siendo tan escéptico como soy. Como hemos estado haciendo recopilaciones un poco más largas en cada ocasión, como la entrega pasada de puros relatos en escuelas, se la dejo en el primer comentario, junto con las demás entregas de este tema. Coménteme de qué otros temas les gustarían entregas extensas. Los leemos, y muchas gracias por escuchar a un servidor contando sus historias. Acabo de estrenar un video de exploración por pueblos fantasmas, abandonados completamente. El cómo son y el por qué se quedaron así, se los explico en el enlace del primer comentario. Espero disfruten al igual que yo de esta nueva etapa para mi segundo canal. Muchas gracias por tanto apoyo. Y si les ha pasado algo parecido, cuéntenos, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.